Bueno, en esta viña, que es una viña que tiene unos 25 años y que presenta un aspecto bastante deteriorado de los cordones, muy envejecidos, vamos a ver varias cuestiones relativas a la renovación de cepas para intentar minimizar estos problemas. En este caso se ha dado la instrucción de respetar los chupones que aparezcan en el tronco lo más bajo posible, porque cuanto de más abajo renovemos, menos posibilidades hay de que partamos de madera enferma, y en este caso, como vemos, tenemos un chupón muy adecuado para proceder a la renovación de esta cepa, digamos como en dos fases. ¿De acuerdo? Lo que tenemos que hacer en este momento es podar este chupón como para constituir lo que será el tronco de la renovación de esta cepa, y mantendremos la estructura del cordón simplemente por una cuestión productiva, para que mientras que vamos dando forma a la planta, pues podemos mantener hasta cierto punto la producción. Entonces, en este caso, eliminaríamos los anticipados sin rasear en exceso, y digamos que este sería el cordón que tendríamos que atar a la propia cepa. Y luego ya al año siguiente lo que haríamos sería un corte respetando una longitud suficiente de madera para evitar que la desecación nos llegue a la corriente de savia de este tronco. En esta cepa lo que vemos es cuál sería el resultado de lo que comentábamos en la planta anterior. Aquí se hizo esa acción de renovación pues hará unos 4 años, se respetó una buena longitud para permitir que la desecación de la madera, digamos, que se va a morir, pues sea gradual y no nos afecte al flujo de savia, y además se tuvo en cuenta un aspecto que también es relevante, que cuando se hace el corte se haga en bisel hacia el lado contrario de donde está el chupón, para evitar que la humedad, el lloro, pues digamos se vayan hacia esta parte, e incluso, si es posible, que esto esté mirando al sur para garantizar una mejor desecación. Como vemos, pues bueno, hemos conseguido renovar bastante bien la planta, y se supone que la madera que tenemos aquí pues estará bastante sana, porque sale desde abajo, y si practicamos unas buenas tareas de poda en lo que son los brazos, pues no tendríamos por qué volver a tener problemas. Bueno, en esta cepa lo que tenemos es un ejemplo en el que cuando se renovó el tronco se hizo respetando una longitud razonablemente larga del tronco anterior para evitar la desecación. De esta forma pues se ha podido reconstituir el tronco de la cepa sin causarle una gran afección al flujo de savia. Vamos a cortar ahora para ver cómo se ve este efecto de la posición del corte sobre el antiguo tronco. Bueno, una vez abierta la cepa, vemos muy claramente que tenemos un muy buen flujo en lo que era el nuevo tronco, como la savia está llegando por los dos lados. Evidentemente aquí ha habido una desecación que ha afectado a esta parte de la planta, pero fijaros aquí toda esta madera que viene con un buen color, y que es la que está vascularizando por aquí por detrás a este flujo de savia. Sin ninguna duda, si el corte lo hubiéramos ejecutado aquí, mucho más cerca, sería imposible que todo este tejido estuviera manteniendo esa conducción de savia, y por tanto estaría limitando pues el desarrollo de este nuevo tronco y condicionando la longevidad de esta cepa renovada. Bueno, en este caso lo que tenemos es una cepa en la que, cuando se renovó el tronco, bueno, además muy arriba, para formar los brazos, y puede que esta madera ya estuviera afectada por la yesca, no se dejó apenas distancia entre el canal de renovación, el sarmiento de renovación, y la herida de poda, lo que seguramente estará dificultando la circulación de savia por aquí. Fijaros qué tamaño de pulgares tenemos. Son pulgares muy debilitados, que no se corresponden con el estado general de vigor que tiene esta parcela,
y que podría ser pues, consecuencia indirecta de esta situación. Vamos a hacer un corte y vamos a comprobarlo. Bueno, una vez ejecutado el corte, vemos muy bien cómo el hecho de que la herida estuviera tan cerca ha contribuido a que la madera necrosada llegara al tronco que hemos renovado. Vemos que aquí no se produce una vascularización que ayude a mantener el flujo de la planta, y vemos también cómo hay una entrada muy importante de yesca. Aquí se ve todo este tejido blando que pues va a seguir comprometiendo la vida de la planta, ¿vale? Entonces, con este ejemplo vemos de una forma muy clara, muy evidente, cómo tenemos que respetar una distancia suficiente cuando estamos renovando una cepa, o siempre que estemos haciendo un corte pues, de un cierto diámetro, ¿no? Con lo que solemos comentar de que al menos hay que dejar 1,5 veces el diámetro del corte que estamos haciendo.